Minutos. La reunión de anoche, Felipe, de Gustavo Petro con los representantes del CEA, que es el Consejo de Empresas Americanas, no fue de rutina. Había unas dudas, pues por lo que significa la figura disruptiva del candidato Gustavo Petro, que podría ser el próximo presidente. Las elecciones son la semana entrante, es el hombre que puntea de lejos en las encuestas. Había empresas muy importantes. La Drummond, que es empresa de carbón, ya usted sabe lo que piensa Petro del tema del carbón. Sí, que está malo como la coca. Sí. La Exxon, que es empresa del petróleo, pero estaba DirecTV, Uber, HP, Pitt Marwick, el laboratorio Mercer, Amazon, Johnson y Johnson, es decir, empresas, Felipe, de 17 sectores de la economía que emplean en Colombia a miles de personas, que tienen invertido en Colombia miles de millones de dólares. Sí. Y que tenían muchísimas preguntas para el doctor Gustavo Petro. La campaña de Gustavo Petro informa que se reunió con empresas norteamericanas, 40 que tienen sede en Colombia. En realidad eran representantes de 117 empresas. Y se comprometió a estabilidad jurídica, ¿no? Felipe, se comprometió a estabilidad jurídica, pero va a escuchar usted la versión de los empresarios. El doctor Ricardo Triana es el director de este Consejo de Empresas Americanas, que es el representante en Colombia que convocó a la reunión. Doctor Triana, muy buenos días. Buenos días, Néstor, y buenos días a todos los oyentes. Felipe, buenos días. Doctor Triana, ¿salieron más tranquilos o menos tranquilos después de reunirse con el doctor Petro? Pues a ver, nosotros somos, y los americanos he aprendido, son muy pragmáticos en sus temas. Usted sabe que ellos invierten en los países y son inversiones a largo plazo. Sí había preocupaciones, obviamente, lo que ustedes bien dicen, el tema de seguridad jurídica, que es fundamental para estos inversionistas y para cualquier otro inversionista de otro país, pero específicamente para los Estados Unidos, y fue lo que al final nos comentó que iba a respetar esos contratos y esas inversiones que había ya en Colombia con seguridad jurídica, que era muy importante. Luego ese mensaje para nosotros es tranquilizador. Okay. ¿Y cuál es el que no los tranquilizó tanto? Pues obviamente él ha venido diciendo, y nos lo repitió ayer, que hay tres problemas en Colombia, que son el carbón, el petróleo y la cocaína. Esta es la teoría de los tres venenos que había dicho. Sí, entonces obviamente nosotros sí nos preocupa eso, porque tenemos esos dos sectores que son muy importantes. Es que no hay que olvidar que estos dos sectores representan 30% de la inversión extranjera directa. Yo creo que más del 77% de las regalías de Colombia y yo pienso que más del 7% de los ingresos fiscales del país. Entonces, pues él habla de una cantidad de proyectos que necesita dinero el gobierno para ejecutarlos, pero obviamente al suspender estos ingresos pues hay que ver de dónde va a sacar todo lo demás. Y una pregunta específica que le hice yo al final fue precisamente porque en todos los demás las empresas estadounidenses podemos trabajar con el gobierno futuro, de ser él el presidente, sin ningún problema. En todo lo que es educación, agricultura, que insiste mucho, pues los americanos lo que han hecho en la vida es agricultura. Nosotros aquí podemos desarrollar toda esa frontera agrícola que tiene el país, en la medida en que haya, lo que él dijo, seguridad jurídica, que haya las condiciones para que estas empresas se instalen. Pero en estos temas de carbón y petróleo, le pregunté y me dijo pues que él daría 12 años de transición para ese proceso. No habría más contratos de exploración a partir de su llegada al gobierno, y que respetaría los que están hoy en día. Cosa pues que en parte tranquiliza el sector, pero no deja de ser difícil, dado que, por ejemplo, en carbón, Drummond, que es una de las empresas,
representa la mayor inversión extranjera estadounidense aquí en Colombia y llevan aquí 35 años. Sí, pero la Drummond y, por ejemplo, Exxon, que son del Consejo Americano, doctor Triana, si llega a ganar Petro, ¿se ven con un pie afuera? Pues yo creo que no. Al final dijeron, como le digo, que respetarían esos contratos. Lo que sí dijo es que el carbón va a perder demanda en el mundo en los próximos años. Y obviamente, pues eso irá extinguiendo los suministros de carbón en el mundo, es lo que nos informa. Pero yo creo que con lo que nos dice de seguridad jurídica y que va a respetar eso, pues yo pensaría que no. En petróleo sí fue tajante en decir que no habrá fracking, definitivamente. Como se está haciendo apenas, eso es una prueba que definitivamente no habrá fracking. Sí, doctor Triana, ustedes, representantes de empresas internacionales en Colombia, anticipan que qué les podría pasar en estos sectores, particularmente carbón y petróleo, si Petro fue y les repitió en la reunión, como usted me dice, que esos son venenos comparables con la cocaína. ¿Qué creen que va a pasar en el gobierno de Petro? Yo pensaría que esas empresas pues sí dejarían de seguir invirtiendo en Colombia, porque usted sabe que las empresas petroleras están permanentemente buscando y compitiendo por campos petroleros para más exploración, etcétera. Yo creo que eso definitivamente para. En el tema de carbón, pues obviamente también yo creo que todos los proyectos que están haciendo paran. Él habló de una preocupación y le cambio el tema en la relación con el gobierno de Estados Unidos y lo definió en dos pilares. Uno de ellos era el cambio climático. Sostiene que Estados Unidos es el que mayor aporte de CO2 le da a la atmósfera, mientras que Sudamérica es la esponja donde se absorbe muchísimo ese CO2. Entonces, va a haber un diálogo. Quiero decir, por ejemplo, que las empresas extractoras de petróleo hoy en día y específicamente Drummond trabajan en ese tema del cambio climático enormemente. Es decir, sería importante que de golpe ustedes los contactaran y les contaran qué están haciendo. Drummond, por ejemplo, en el Cesar no solo está trabajando una vez terminan las minas, restaurando los terrenos y dejándolos en mucho mejores condiciones de los que estaban originalmente, sino trabaja con las comunidades en temas de restauración de cuencas hidrográficas, haciendo reforestación, cambiando la vocación de los campesinos para que sean cuidadores del medio ambiente. Sí. Ese tema del cambio climático podría ser uno de los que eventualmente buscaría Gustavo Petro renegociar cuando habla de la posibilidad de volver a sentarse con Estados Unidos y redefinir el Tratado de Libre Comercio, que a propósito está cumpliendo 10 años de entrar en vigencia. Sí, de esa parte, como le digo, de Estados Unidos habló en primero un diálogo en el tema del cambio climático para que sea un compromiso de América entera para la reducción y descarbonización. Y segundo, habló de la política antidrogas, que eso sería la base para poder hablar con Estados Unidos para la posible renegociación del Tratado de Libre Comercio, que obviamente él entiende que es un tema bilateral, pero que sería un punto para empezar a mirar, a revisar ese tema. Si le entiendo, doctor Triana, Gustavo Petro anoche sí habla de la posibilidad de plantearle a Estados Unidos renegociar el TLC que lleva 10 años vigente, pero sobre la base de discutir sobre cambio climático y sobre política antidrogas. Y sobre extradición. Correcto. O sea, correcto, la extradición termina condicionada a la renegociación del TLC, doctor Triana. No, de extradición no hablamos, de extradición no se habló. En política antidroga no se mencionó el tema de extradición. No. Habló de que había sido ¿Y fallida dijo en la renegociación del TLC es para qué o en qué? No habló en eso, no habló en esa parte sí no habló. Sí le preocupa mucho pues la falta de producción agrícola de Colombia, en el sentido de que
muchas de las exportaciones de Estados Unidos hacia Colombia son, por ejemplo, de maíz, y el maíz es un producto nativo no de Estados Unidos, sino de Colombia, específicamente lo mencionó, de un pueblo, en este momento no me acuerdo, en Córdoba, que es donde aparece el maíz. Doctor Triana, pero me perdí, perdón, sí. Lo interrumpo. Es que no Sí. entiendo cuál es la moneda de cambio. Es decir, dice o les dijo Gustavo Petro que haría cambios en la política antidrogas con Estados Unidos a cambio de cambios, valga la redundancia, del Tratado de Libre Comercio. Exactamente qué es lo que se quiere cambiar, ¿por qué? No, hasta allá no, ese detalle no llegamos a preguntar. Él se refirió a ese tema en las relaciones con Estados Unidos. Dos puntos importantes que les repito: el cambio climático, en un diálogo norte-sur, donde norte es emisor de CO2 y el sur son las esponjas, específicamente la selva amazónica que hay que conservar. Y el segundo, la política antidrogas que sostiene que ha sido fallida, que hay que cambiarla y que con base en eso tendría para renegociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos. No entramos en más detalle en ese punto. Bueno, renegociación que no sería ningún pecado. Canadá, México y Estados Unidos renegociaron NAFTA, pero quiero preguntarle por algo muy puntual, porque dice usted que queda más o menos tranquilo con lo que les dijo Gustavo Petro de respetar los contratos de estabilidad jurídica. ¿Cuántas de las empresas reunidas ayer con Petro son usuarias de zonas francas y tienen contratos de estabilidad jurídica en esas zonas francas en las cuales se paga un 15% de impuesto o de tarifa de renta y no un 35% como le toca al resto de empresas? No tengo el dato exacto, pero son varias las que están en zonas francas, obviamente. E inclusive le expliqué que hay inversión extranjera estadounidense pendiente de llegar a Colombia y que yo con los que he hablado tampoco les preocupa mucho quién esté de presidente, en el sentido de que ellos invierten en el país en las condiciones en que está. Y se lo repetí, si las condiciones de seguridad jurídica actuales se respetan, yo creo que esa inversión llegaría a Colombia siendo el presidente sin problema. Sobre Señor. eso último, sobre seguridad jurídica, quiero preguntarle, porque la posibilidad de que quien podría ser el próximo presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro, hable de la intención de buscar una renegociación del TLC con Estados Unidos, eso sí, él dice que es algo que debe ser consensuado, ¿les genera alguna inquietud a las empresas estadounidenses en Colombia? En el momento no. Obviamente los Estados Unidos, lo que ustedes dicen, es una negociación bilateral. Así lo hizo Estados Unidos con México. Y para las empresas americanas, pues si se negocian unos arreglos en el tratado, la mayoría de las que están aquí no están exportando a Estados Unidos, están exportando en la región digamos, latinoamericana. Para las que vienen de nearshoring o friendshoring, como llaman hoy en día, y que sería para Estados Unidos, pues seguramente sí estarán muy interesadas en cuáles son ese tema, pero usted sabe que una renegociación de un tratado es algo más complicado de lo que uno se imagina, y cada país pues tratará de sacar lo mejor que tenga. Tenemos una ventaja grande con Estados Unidos, es que somos complementarios en los productos. Lo que ellos nos exportan no lo producimos, y lo que nosotros exportamos ellos no lo producen. Tenemos esa gran ventaja sobre otros países. Sin embargo, quiero hacer una pregunta. Estoy mirando aquí un artículo de prensa que salió en el diario El Heraldo, en donde da una entrevista al embajador Philip Golder, el embajador saliente de los Estados Unidos en Colombia, y dice literalmente: Estados Unidos no está interesado en negociar un TLC que ha sido supremamente exitoso. Así las cosas, solamente eso sería una intención de Gustavo Petro y nada más. ¿Le ha dicho usted algo a alguien de la administración Biden, doctor Triana? No, definitivamente de ese tema es simplemente lo que ha mencionado el candidato. Del gobierno de Estados Unidos no hemos sabido nada. O sea que lo que dice el embajador es cierto, es decir,
si hay un país de los dos que no esté interesado, pues seguramente ese diálogo es más difícil. Para renegociar se necesita la voluntad mutua, ¿no? Claro, claro. Señor, Claro que sí. Señor Triana, uno de estos puntos que ha impulsado, inclusive este gobierno ha sido el de la relocalización de empresas de Estados Unidos en Colombia, porque pues se han ido muchas de otros mercados y ahí se ha abierto una oportunidad interesante. Todas esas oportunidades quedan congeladas, por lo menos por el momento de Gustavo Petro ser presidente. Pues la verdad no, yo no he visto eso, ¿sabe? Con los inversionistas o potenciales inversionistas que yo he venido hablando, ese tema lo hemos traído y ellos no ven. Una cosa interesante que he aprendido de los americanos, como colombiano que soy, es que ellos cuando ven o tienen dificultades, como cuando uno va en una carretera a una velocidad y le aparece un reductor de velocidad, ellos disminuyen la velocidad, pasan el reductor y siguen adelante. Así me parece que podrían ver si los gobiernos futuros se vuelven un poco más complicados, pero siempre ellos la visión la tienen mucho más allá. Fíjese que nosotros tenemos empresas que acaban de terminar inversiones y esas inversiones son para 50 años más en Colombia. O sea, ellos están mirando no un gobierno, sino 10 gobiernos adelante, 12 gobiernos adelante. O sea, tiene una visión de largo plazo que no tenemos los colombianos hoy en día. Bueno, porque tienen políticas de Estado, ¿no? Aquí nosotros cambiamos políticas cada vez que cambia el gobierno. Sí, y ahí viene el tema de seguridad jurídica, que ayer pues nos lo mencionó que iba a respetar esos temas de seguridad jurídica y de lo que es el ambiente hoy en Colombia. Doctor Triana, ¿hablaron anoche en la reunión con el senador Petro, hablaron de reforma tributaria? Muy de lado, la verdad, nos dedicó mucho tiempo, fue muy generoso en el tiempo, pero no hablamos de reforma tributaria. Sí comentó al final que sí iba a haber una reforma tributaria, pero no entramos en detalle porque pues había tantos temas que tratar. Inclusive yo tenía una cantidad de preguntas más específicas sobre diferentes sectores, el sector de salud, por ejemplo, que es importante, pero sí reiteré, además de la seguridad jurídica, todos los temas de propiedad intelectual. Pero perdóneme, era si muy hablaron, importante. si él les dijo va a haber reforma tributaria, pero va a haber seguridad jurídica, quiere decir, la clavada no es para ustedes. Eso sí, ya toca entrar a mirar toda esa minucia que no sé, la seguridad jurídica sí, pero él ha dicho que en los temas empresariales no aumentaría esos impuestos, aumentaría el tema de dividendos, Sí. es lo que he entendido, y el tema de personas naturales. Ustedes saben, el Pareto de Colombia... Pero eso está interesante. ¿En cuánto le espera subir el impuesto de renta a las personas naturales, Gustavo Petro? ¿Qué le dijo a usted al respecto? No, como le digo, no pues entramos en ese les detalle anunció porque los esto ya detalles de eran... la tributaria, pues. No, eso lo mencionó al final, pero él de ahí salía para otro evento, inclusive ya eran pasadas las 8:20 de la noche, y básicamente se fue, pero yo tenía preguntas sobre reforma tributaria, pero hubo tantos temas que fue tratando que no nos alcanzó el tiempo, desafortunadamente. Sí. Doctor Triana, déjeme hacerle una pregunta final y es volver a la pregunta inicial de esta entrevista. ¿Usted quedó más tranquilo o menos tranquilo después de oír a Petro? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y yo como colombiano, yo diría que más tranquilo, sí. Las empresas americanas, pues en general son tranquilas, entonces a veces me contagian ese sentimiento de ellos, porque como ustedes lo saben, las empresas americanas invierten en los países, no en los gobiernos. Entonces, sí, yo quedo un poco más tranquilo, pero además el mensaje para él es que las empresas americanas están listas para trabajar con el gobierno que venga. Si es él, pues estamos listos para trabajar porque
hay que sacar adelante entre todos el país y eso no se puede hacer solo desde un gobierno ni solo desde el sector privado, hay que trabajar el sector privado con el gobierno de turno. Sí. Escuchándolo, creo que, Felipe, le voy a traducir lo que está diciendo el doctor Triana. Usted me dice si digo algo mal, doctor Triana. Que quedó tranquilo por todas las empresas, salvo las de carbón y las de petróleo. Correcto. Y sobre eso, de carbón y petróleo, obviamente, pues que Petro comienza la reunión hablando de los venenos, ¿es cierto? Sí, así como eso. Y habla de 12 años de transición para dejar en cero uso de petróleo en Colombia y de carbón en Colombia. Sí, así lo comentó. 12 años, o sea, 2034, en caso de que él llegara a ser presidente, Colombia dejaría de utilizar ahora, plenamente derivados del petróleo y del carbón. Suponiendo que esos 12 años los gobierna él o gente que piensa ahí igual, habría que preguntarse exactamente igual por qué habla de eso, de 3 periodos presidenciales. Muy bien, son las señoras. Pero sobre eso, doctor Triana, quería preguntarle algo y sobre todo es que pareciera que muchas veces esas inversiones de empresas estadounidenses, más allá del carbón, de lo que puede traer el petróleo, parecerían tímidas frente a la de los otros países. Y le hablo, por ejemplo, con el tema de la infraestructura. Uno no ve muchas veces compañías estadounidenses haciendo parte de consorcios, por ejemplo, para el desarrollo de vías, de carreteras. Y creo que lo que podría pasar con ese gobierno es que muchas empresas europeas o chinas inclusive, que es donde está esa competencia con el gobierno, con las empresas estadounidenses, pues de alguna manera podrían sacarles algo de ventaja si se mira pues desde ese punto de vista. Pues mire, eso sí es un tema que yo he trabajado hace muchísimos años para que vengan contratistas estadounidenses a desarrollar infraestructura en Colombia. Y ha sido muy complicado. Y muy complicado por un tema de zona de confort. Las empresas de construcción estadounidenses tienen alrededor del mundo, y sobre todo con Estados Unidos, unas posibilidades inmensas. Ellos los contratan casi que con un fax en esa época, hoy en día será con un correo electrónico. Les dicen hagan este contrato y no tienen todas las condiciones y garantías y temas legales que exigen aquí en Colombia, y eso ha sido un obstáculo para que esas empresas no desarrollen aquí y no intervengan en las licitaciones. He sido desde mis épocas en Washington, al principio en 2008 y 2010, no hice sino promover a Colombia para que vinieran aquí y eso es lo que yo encontré y sigo encontrando hoy en día. Las empresas son muy renuentes, las de construcción, a venir a hacer esos proyectos que tienen tantas posibilidades, tanto en Estados Unidos como en lugares donde Estados Unidos tiene una presencia muy fuerte, que no necesitan venir aquí. Las empresas europeas, las empresas latinoamericanas, etcétera, y chinas hoy en día, pues Doctor sí, Triana, yo sí. Todas estas empresas que estuvieron anoche, las que usted representa, 100 y pico de empresas gringas en Colombia, ¿tienen cuántos empleados en Colombia? Nosotros calculamos más de 110.000 empleos directos y yo creo que más de 300.000 indirectos. Sí. 100.000 y pico directos, 300.000 indirectos, representantes de empresas de multinacionales que estuvieron reunidas anoche con Gustavo Petro, 7:17 minutos. Gracias por estos minutos, doctor Triana. Con mucho gusto y cuando quieran, y si tengo más información, pues obviamente la comparto con ustedes. Muchísimas gracias por la oportunidad. ¿Esta fue la última reunión con Petro o tienen prevista alguna otra? No, por el momento esa es, nos falta un candidato, nos faltan 2 candidatos en realidad, Rodolfo Hernández y Fico Gutiérrez, para conversar con ellos, sí señor. Gracias, doctor Triana. Bueno, con mucho gusto.